buenas tardes con todos. Les saluda Leslie Maldonado, coordinadora académica de la Escuela de Derecho Garantista, y en esta ocasión les damos nuevamente la bienvenida a una nueva clase del curso Acoso Laboral con Perspectiva de Género y Enfoque Iberoamericano. El día de hoy nos acompaña la doctora Adela Pérez del Viso en esta cuarta clase para abordar el tema de acoso, discriminación, moving y teletrabajo. Como saben, ustedes pueden realizar las preguntas por el chat o al final hacer uso de la mano levantada para nosotros cederle el audio. Cuidar siempre sus micrófonos y también su video para no poder interrumpir la hilación de la clase. Doctor, entonces, usted. Bueno, muy bien, Leslie. Me alegro de conocerla. Ya que no la conocía, conocí al señor Oscar, así que muchas gracias por presentarme. Si me permiten, vamos a tratar de compartir. Parece que he compartido cualquier cosa, así que vamos a dejar de compartir esto. Un segundito, vamos a poner a tono, y entonces sí voy a poder compartir la cosa. Ahí. Ahí sí, muy bien. Bueno, hoy nos toca, como dice Leslie, que muy bien nos ha presentado, la parte de discriminación. Seguramente en el día de hoy llegaremos hasta el desarrollo de la legislación, la discriminación a la luz de la convencionalidad a la que ha adherido Perú, y también la Constitución de Perú y las leyes que mencionan y establecen mecanismos en relación con la discriminación. Ustedes me van a tener que decir si pueden ver cómo se va moviendo o no la filmina. Leslie, me va a tener que decir usted. Ese sería nuestro título. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Ahora queremos un segundito. Sí, ahí está, muy bien. Acá estaba el programa en la unidad 4, que como bien dijo Leslie, tendría que abarcar en el día de hoy, pero no voy a llegar, porque además no vamos a llegar con el tiempo, el tema del acoso en el teletrabajo, lo cual daré entonces en mi última clase, que sería el acoso laboral durante el teletrabajo, la sobrecarga y el derecho de desconexión, versus la asignación de desafíos empresariales que son excesivos en relación con la medición horaria, los códigos de comunicación durante el teletrabajo que eviten las agresiones a través de los medios de comunicación propios del teletrabajo y que conforman acoso laboral de una u otra manera, y formas de hacer planteos en materia de acoso y discriminación. Entonces, he comenzado por esto, que vamos a ver si se puede ver bien. En realidad forma parte de lo que se ve en la página web de las convenciones de OIT, los convenios de OIT que han sido ratificados por Perú. Y los que nos atañen, y en relación con la discriminación en especial, vamos a ver son el Convenio de Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación, ha sido ratificado, convenio 87, porque ahí hay algunas normas que refieren a la discriminación en el trabajo. Después el Convenio de Igualdad de Remuneración, convenio 100, que refiere a la discriminación entre hombres y mujeres por el tema de los salarios. También tenemos el convenio sobre la discriminación, el convenio 111, ha sido ratificado por Perú. También el de las peores formas de trabajo infantil, que sería una discriminación en relación con la edad, la menor edad de las personas. Y convenio sobre la inspección de trabajo, que vamos a ver es importante porque habilita y legitima y sostiene lo que es el SUNAFIL en Perú. Entonces, estos son los convenios ratificados por Perú, de OIT, y hay otros más, pero estos eran los que yo seleccioné que podrían tener relación con la discriminación. El control de convencionalidad es importante para todo abogado y para todo juez. Se los digo también, es importante en Perú y en Argentina, y muchas veces pasa que tanto los abogados como los jueces lo pasamos por alto, porque son convenciones internacionales que nuestros estados se han comprometido a sostener y aplicar, y que, ¿qué pasa? Si no llegan a aplicarlas, a estas convenciones, nuestro estado puede ser sometido, a nuestro estado de Perú o de Argentina, puede ser sometido a una denuncia ante primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que se ha cometido algún tipo de discriminación o se han violado algunos derechos humanos,
se puede plantear un juicio contra el Estado, o Argentina o Perú, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha pasado recientemente en el caso de Argentina, con un caso que se llama Spoltore, que es un caso... ¿Cómo? ¿Sí? Me parece que se prendió un audio, permíteme, ya está. Bueno, les decía, puede dar lugar a muchos aspectos, muchas consecuencias de carácter internacional que exceden el juicio laboral pequeño, digamos, o la denuncia ante el SUNAFIL o ante casi sería el Ministerio de Trabajo, que pueden dar lugar a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien un planteo ante las comisiones que investigan y realizan informes de la OIT, y entonces después van a sacar a la luz que el Estado argentino o el Estado peruano no está cumpliendo con lo convenido, con lo obligado, a partir de estos convenios internacionales. Por eso es muy importante tenerlos en cuenta, a los convenios internacionales, y, por ejemplo, si uno realiza un planteo judicial, sacarlos a la luz. Es decir, en este convenio de OIT se dice esto y esto y esto y no se está cumpliendo. O ya vamos a ver ahora otros convenios de derechos humanos que se dicen una serie de cosas y a veces no se están cumpliendo. Entonces, cuando fundamos una demanda, no solo lo fundemos en base a normas legales, sino también, por supuesto, a la Constitución, ahora vamos a ver las normas constitucionales, y a la convencionalidad, a los convenios que se han firmado. Y eso le da otra jerarquía y otro peso a los reclamos. ¿Qué sería discriminar? Para empezar, ¿por qué hablamos ahora de discriminación si el curso es de acoso laboral con perspectiva de género? Porque ya para empezar, el acoso laboral que se comete a una persona por su género, o por su orientación sexual, o por otras características que veremos ahora, no deja de ser nunca un acto de discriminación, de separar a una persona y maltratarla en relación con el resto de las personas. ¿Se acuerdan que en mi anterior clase hablamos de la otredad negativa? Es construir esa otredad negativa, apartar a esa persona y tratarla mal como si fuera una persona sin derechos, como si fuera un animal, una cosa que no tiene derechos como el resto. Discriminarlo, separarlo. La OIT ha definido discriminación y considera discriminación a cualquier distinción, exclusión o preferencia, podría ser, que se prefiere a los otros y no a esta persona, la que ha sido discriminada, basados en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, también la opinión política es importante, ascendencia nacional, origen social, y que tenga por efecto anular o alterar la igualdad entre las personas. Es el convenio 111, es muy viejo ese convenio, es de los años 50, y está ratificado por Perú y también por Argentina. Así que la próxima vez que hagamos un reclamo por discriminación, no solo lo fundemos en base a las normas legales, sino también, por ejemplo, en el convenio OIT, que el Estado peruano y el Estado argentino está obligado a respetar. Esa sería la definición de discriminación de la que partimos. Ahora entonces me gustaría ver las normas y las convenciones aplicables al acto de discriminación. En la Constitución Política de Perú hay normas muy claras, yo diría que hay normas mucho más claras que en la Constitución de Argentina, que en ese aspecto se ha quedado muy atrás. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos el artículo 14 y el artículo 14 bis, que habla de igualdad ante la ley, así muy por encima. Bueno, después en el 14 bis se habla de los derechos laborales, y lo único que dice es igual remuneración por igual tarea, y nada más. En cambio, en la Constitución Política de Perú, me estoy corriendo porque no sé si ven que me corre un rayo de sol. Entonces, en la Constitución Política de Perú, tenemos el artículo 1 que habla de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Entonces, el que discrimina está afectando la dignidad de la persona. Ya podemos decir, cuando tenemos un cliente discriminado, que se ha violado el artículo 1 de la Constitución Política de Perú. Dice, toda persona tiene derecho a la vida, su identidad, su integridad moral, el libre desarrollo y bienestar, y tiene derecho a la igualdad ante la ley, y no debe ser discriminado. Y entonces vean que el texto ahí coincide en mayor o menor medida con la definición de discriminación que acabamos de leer de la OIT. También establece un derecho de libertad de conciencia y de religión, y ahí tenemos nuevamente el tema de la no discriminación, porque por ejemplo en un lugar de trabajo no se podría discriminar a una persona porque sea de una religión distinta. En Argentina se han planteado situaciones
en las que se pedía a un trabajador que laborara, por ejemplo, un sábado. Y ese trabajador era o bien judío o era el testigo de Jehová, que no trabajan los sábados. Entonces realizan ese tipo de planteo judicialmente y dicen, si me obligan a trabajar en sábado, me están obligando a violar mis creencias, o bien a abandonar el trabajo. Entonces, en definitiva, me están discriminando. Y hay numerosos fallos judiciales que establecen que la parte patronal debe respetar la religión de la persona, aún en la distribución horaria y la distribución de días de trabajo. Bien, entonces esto es, ya partimos de la Constitución. Después tenemos otras normas que derivan de la Constitución, que por ejemplo en el Decreto Supremo 003 del 97, el artículo 23 dice que ninguna relación laboral podría limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Y ahí vemos que si en el artículo 1 y 2 se decía que se debe respetar la religión y las creencias de la persona, vemos que tendríamos andamiento para un planteo como el que les acabo de decir ocurrió en Argentina, de una persona que no quiere trabajar en sábado porque va en contra de sus creencias. Y entonces no puede ser que la relación laboral esté limitando el ejercicio de su derecho constitucional a sostener su creencia religiosa. Muy bien. Después tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, ustedes piensen que estoy siguiendo la convencionalidad. Esto de la convencionalidad, yo insisto, porque hasta hace, no sé, 3, 4 años, en mis demandas, yo no lo incluía. No tomaba conciencia de la importancia de la convencionalidad, y de que realmente tiene que tener más peso mi planteo, si yo lo hago en base a las convenciones internacionales o interamericanas a las que nuestro país esté adherido. Porque ¿qué pasa? Si en definitiva el juez no respeta lo que le estoy reclamando, y está yendo en contra de la convención pertinente, se arriesga el Estado en general, porque el juez es parte del Estado, a que se lo demande. Se demande al Estado y se obligue a indemnizar daños y perjuicios por haber infringido o dañado un derecho humano contenido en alguna de estas normas. La Convención Americana de Derechos Humanos dice en el artículo 1 la obligación de respetar los derechos, dice los estados partes, y entre ellos los jueces, cuando observan una demanda que viene con este planteo, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esta convención y a garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación por motivos, acá aparece la discriminación, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Entonces recuerden, esto es la Convención Americana de Derechos Humanos. Perú firmó esta convención en el año 78 y se fueron dando diversos pasos, y el último paso que dio Perú fue aceptar la competencia para todo tipo de reclamos que se produzcan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ocurrió en 1981. O sea que realmente tanto Perú como Argentina están obligados a respetar este artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá tenemos también una resolución de la Organización de Estados Americanos, se llama Resolución de la Asamblea General de Derechos Humanos, que también reafirma lo mismo y establece que los estados deben respetar la no discriminación. Y acá viene esto que me gustaría que también, yo antes lo desconocía, y profundizando en la temática esta de estudiar la discriminación por materia de género, me encontré con los principios de Yogyakarta. Les quiero preguntar a los asistentes, ¿cuántos de ustedes conocen algo acerca de los principios de Yogyakarta? A ver, vamos a dejar de compartir, y les voy a mirar, a ver si alguien me dice, si saben en qué consisten los principios de Yogyakarta, o tienen alguna idea. ¿Alguno? Ah, se ponen a pensar. Hola, buenas tardes. Hola, Mónica, ¿qué tal? A mí me lo pasaron en derechos humanos. No me los acuerdo mucho porque fue hace bastante, No, pero no sí. importa. Acordarse no importa, porque después uno busca en internet y ya están todos Sí, ahí. sí. Pero tener idea de qué es. Sí. ¿Qué ideas tenés de los principios de Yogyakarta?
De que se trata de derechos como básicos, derechos humanos. Eso es lo que yo me Bien, acuerdo, y ok. que me dan derechos humanos y Pero garantías. ¿cómo con ese nombre tan raro, no? Un nombre tan raro, me parece que es en Indonesia. Es un lugar, Yogyakarta, y creo que es en Indonesia. Bueno, ahora, mira, ahora vamos a ver, ahí está. No, este es, bien, estoy mostrando esto. Los principios de Yogyakarta en realidad son principios, son lo que se llama soft law, porque yo doy internacional público también. No sé por cuánto tiempo, porque empecé a darlo por la pandemia, porque no tenían forma los profes de internacional público, no entendían nada sobre la plataforma virtual, y como yo sé un poquito de eso, me pidieron que los ayudara. Entonces, por eso estoy en internacional público. Pero más allá de eso, y ahora que se acabó tanto, ahora empiezan a dar clases presenciales, no sé si me van a necesitar. Pero es 3 puntos aparte. Pero lo interesante es que en derecho internacional hay normas que son obligatorias y traen muchísimas consecuencias al Estado, como acabo de decir, y hay otras que se llaman soft law, derecho suave sería traducido. El soft law son principios, declaraciones, a veces de buena voluntad, a veces las declaraciones se junta gente y todos ratifican, o a veces van ratificando por partes. Y un poco eso es lo que está pasando con los principios de Yogyakarta, que se realizó la declaración en Indonesia, fueron presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2007, y todavía no se convierte en derecho obligatorio. Lo que caracteriza los principios de Yogyakarta, además de que es soft law y no es obligatorio, pero son básicos, son de derechos humanos, y se refieren sobre todo a las personas LGTBQI+. LGTBQI+. Y más, una vez hablé con una persona de orientación homosexual y me dijo, sí, vos tenés que decir LGTBQI+, porque hay más, porque no se tiene que encasquetar o encuadrar o establecer todo en una caja. Hay muchas más opciones y se van dando más opciones. Por eso dice que estas personas de este colectivo, así se llama también el colectivo LGTBQI+, prefieren que se les diga así, LGTBQI+, más porque puede haber más. Los últimos que se han agregado, antes se decía LGTB, punto, y se le ha agregado queer, la Q, intersexual, y el más es por las posibilidades que vengan, LGTBQI+. La cuestión es que los principios de Yogyakarta son soft law, no son obligatorios, no establecen un mecanismo que se pueda demandar a ningún Estado por haber firmado y no estar cumpliéndolos, pero son como básicos de derechos humanos para las personas LGTBQI+. Y, por ejemplo, dicen, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y básico, ¿no es cierto? Todos los derechos humanos son universales, son complementarios, indivisibles, interdependientes, y dice esto, la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona, y no deben ser motivos de discriminación o abuso. Estos son los principios LGTBQI+, los principios de Yogyakarta, y forma parte entonces de la convencionalidad cuando uno realiza un reclamo en una demanda de un trabajador que ha sido despedido por ser discriminado, por tener una orientación sexual del colectivo LGTBQI+, uno puede también mencionar los principios de Yogyakarta y decir, mire, se están violando los principios de Yogyakarta. Además de los otros que sí son obligatorios, como la Convención de los Derechos Humanos que acabamos de mencionar. Yo voy a ver si ahora podemos pasar este video, y usted me va a decir acá, la coordinadora, si vamos a poder verlo. Esperen un cachito. Vamos a ver acá. ¿Dónde está el video? Ya les digo. Un segundito. Acá está el video. Bien. Es un videito cortito. Acá. El día que coordinemos rápido. No, este no. Espérense. Bien, y entonces me voy acá, acá, ahí está. ¿Se ve? Ah, y tengo que compartir el sonido, ¿no es cierto? A la coordinadora que me ayude, porfa. ¿Cómo hago para compartir el sonido que le falta?
En la opción de compartir pantalla debe aparecer una opción especial para hacer clic en donde diga también sonido de grabador. A ver. Yo siempre digo, diseñan esto así, y cuando uno comparte pantalla, obvio que quiere compartir el audio también. Ah, está, lo encontré. Excelente. Bueno, ahí va. Bueno, ahora díganme si lo ven. No hay nada que ver tampoco. Mil perdones. Sí, Vamos a poner creo que música. debemos escuchar. Ahora sí. Los principios de la carta. Están enunciados en primera persona por distintas personas. Hola, mi nombre es Florencia Lave. ¿Sabías que todas las personas tienen derecho a formar una familia? Ninguna familia puede ser discriminada por orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Hola, soy Nazareno Casero. ¿Sabías que todas las personas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género? Hola, soy Liliana Daunes. ¿Sabías que todas las personas tienen derecho al trabajo digno, a igual oportunidades de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género? Hola. Todo ello les voy diciendo cada una de esas afirmaciones que van diciendo ellos cuando dicen sabías, y lo que dicen es la afirmación que forma parte del principio de Yogyakarta pertinente. Así que cada uno de esos son principios de Yogyakarta. Soy Dora Barrancos. ¿Sabías que todas las personas tienen derecho a la educación sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad de género? Hola, soy Jay Mamón. ¿Sabías que ninguna persona puede ser arrestada o detenida arbitrariamente? Todas las personas detenidas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a ser informadas de las razones del arresto y a ser llevadas ante un juez. Hola, soy Liliana Hendel. ¿Sabías que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con independencia de su orientación sexual o identidad de género? Hola, soy Carla Conte. ¿Sabías que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de su privacidad sin injerencias arbitrarias o ilegales? Hola, soy Julia Mengolini. ¿Sabías que todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y a tener igual protección sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género? Hola, soy Daniel Malnati. ¿Y sabías que toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural? Hola, soy Lizzie Tagliani. ¿Sabías que todas las personas tienen derecho a la vida? Ninguna persona puede ser privada de la vida arbitrariamente por ningún motivo, incluyendo orientación sexual o identidad de género. Estos principios guían la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Podés encontrar los principios de Yogyakarta completos en www.editorial.juzbaires.gov.ar. Muy bien. Bueno, cada uno de ellos, entonces, era un principio de Yogyakarta. Bien, ¿quién se anima a decirme dos de esos? ¿Sabías que, decían, quién se anima a levantar el micrófono y darme dos principios de Yogyakarta? La coordinadora, por lo menos. Ah. ¿Que todos nacen libres y que nadie puede ser detenido arbitrariamente? Sí, bien, perfecto. Y siempre terminan cada uno de las... Son todas afirmaciones, yo diría que básicas. Tienen derecho a formar una familia, tienen derecho a participar en la política, tienen derecho a participar, me encantó esa en la vida social, y siempre terminan con la frasecita, sin discriminación de orientación sexual o no sé qué de género, no me acuerdo el término. Ni de orientación sexual,
¿cómo dijo? Identidad de género. Identidad de género, ahí está. Ni orientación sexual, ni identidad de género. O sea, no se le puede discriminar por su orientación sexual o por su identidad de género. Es como una batería de derechos humanos que están ya en la Convención Internacional de Derechos Humanos, o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero cada una de ellas está bordada con las palabritas sin discriminación de orientación sexual o identidad de género. Esos son los principios de Yogyakarta, que como les digo son derecho suave, derecho no obligatorio, pero como de cajón, porque si todas las personas somos iguales y todos tenemos derecho a todas esas cosas, obviamente no puede haber discriminación por orientación sexual o identidad de género. Así que bueno, para tener en cuenta, les digo, porque yo hago insistencia con esto, porque es mi experiencia, de que hasta hace 1 año, 2 años, 3 años, yo no desconocía todo esto, investigando en el tema lo encontré. Y pensar que los principios de estos datan del 2007, quiere decir que en el ámbito jurídico no le habíamos dado suficiente relevancia. Así que gracias, Mónica, por responderme. Y bueno, entonces seguimos en el punto, espérense, vamos a seguir en el famoso Stop Share. Vamos a buscar el PowerPoint de nuevo, acá está. Y ahora sí, a ver si puedo. Ahí está. Bueno, entonces sigo con el PowerPoint. Este era el videíto. Espero que les haya parecido interesante el tema de los principios de Yogyakarta. Bien. Otras normas más en materia de no discriminación. Tenemos la declaración de la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones de Naciones Unidas. La declaración en contra de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la UNESCO de 1978. El Convenio sobre Relaciones del Trabajo en la Administración Pública de la OIT, aunque me parece que entre los que vimos recién que estaba ratificado por Perú, me parece que ese no estaba. Pero igual, pónganle un convenio que no haya sido ratificado por Argentina o por Perú, pero sea un convenio de OIT, uno lo puede usar como soft law y decir, miren, acá está, por ejemplo, en Perú, que todavía no ha ratificado del todo, está en proceso de ratificación, el convenio 190 de OIT de discriminación en el trabajo, de acoso laboral. Bueno, pero pueden decir, el convenio 190, señor juez, está el convenio 190 de OIT que dice esto y esto y esto, Perú está en proceso de ratificación, usted tiene que ver qué normas están ahí para observarlas. El juez no puede hacer oídos sordos a semejante planteo. El convenio de la OIT sobre el trabajo de mujeres, ya dijimos, el 111 sobre la discriminación, y la Declaración Sociolaboral de Mercosur de 1998, que también toma en cuenta la no discriminación. Bien, seguimos acá, un segundito. A nivel legal, yo investigué también la norma, porque me hice asesorada además por el prestigiosísimo inspector y abogado, inspector de la SUNAFIL, el doctor Serrano Díaz, quien me mandó una serie de elementos como para trabajar en esta charla, y me destacó la ley 28.983 y sus decretos reglamentarios, y en esta ley se habla de igualdad de oportunidades de mujeres, entre mujeres y hombres. Acá veo nuevamente que siempre se habla de género y se identifica el tema mujeres, cuando en realidad género va más allá, ¿no es cierto? Va también al tema de las minorías y colectivos LGTBQ y más. Pero bueno, acá estamos en el paso dice discriminación e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El objeto de la ley 28.983, establecer un marco normativo, institucional y de políticas públicas, fíjense lo de políticas públicas, en lo nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de derechos de igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. Muy bien, en este aspecto de público y privado, ustedes saben que un dicho del feminismo es que lo privado es público. Lo que ocurre dentro de las casas y lo que ocurre dentro del lugar de trabajo también concierne al Estado y tiene que ser obligación del Estado que lo que ocurre ahí adentro de las 4 paredes del lugar de trabajo se ocurra respetando las normas legales y la no discriminación. Entonces, lo privado es público, eso dicen las feministas.
También la ley 28.983 dice que para los efectos de esta ley se entiende por discriminación, y acá van a ver que lo define más o menos como la OIT. Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Vemos entonces como todo lo referido a género y en particular a la mujer tiene como basamento el marco teórico de los derechos humanos. Después, el acto discriminatorio puede haber, me encantó porque los va como haciendo una tipología. Puede haber una discriminación total, una discriminación parcial, puede haber discriminación al momento de elaborar la ley, sin querer, los que elaboran la ley pueden llegar a producir una discriminación. Por ejemplo, en Argentina, en el año 74, cuando se dictó la ley del derecho del trabajo, hubo todo un capítulo dedicado al trabajo de mujeres, y en ese capítulo algunas normas eran discriminatorias, pero porque pensaban que protegían a la mujer. A veces se busca proteger a la mujer y en realidad se la discrimina. Por ejemplo, algunas normas decían que la mujer no podía tomar trabajos nocturnos, o que la mujer al no tenía que tener si había corte al mediodía, la mujer tenía que poder cortar el trabajo al mediodía e irse a su casa, porque lo que subyacía ahí era que la mujer tenía que irse a su casa a hacer la comida para la familia. Entonces, en realidad, hay normas que parecen protectorias de la mujer y están escondiendo un acto de discriminación a la mujer. Entonces, eso les quería destacar. Esperen que saco una fotito. Y listo, seguimos con... Muy bien. A ver ahí. Entonces, dice que la discriminación que se produce puede tratarse de actos que tengan una intencionalidad que sea directa, que sí, la queremos discriminar porque creemos que no es bueno que haya mujeres acá. Por ejemplo, también había normas que han sido derogadas también por la firma de estos convenios internacionales, que establecían que las mujeres no podían hacer trabajos pesados, se les llamaba, pero después englobaban como trabajo pesado todo tipo de trabajo que le hubiera venido muy bien a la mujer tener. Por ejemplo, le prohibían a veces tener, hubo casos judiciales acá, varios, sobre que las mujeres pedían ser choferes de colectivo, y se les impedía ser choferes de colectivo porque se decía que tenían que ser choferes de colectivo los hombres, porque se supone que los hombres saben manejar, y sobre todo siempre les dicen eso, porque saben cambiar una goma y las mujeres no. Ha habido casos judiciales sobre ese tema, se han planteado y se le ha ganado a las empresas pertinentes y han tenido que comenzar a tomar mujeres y no discriminar. Es más, en un caso que se llama el caso Fredo en Argentina, Fredo es una marca, una franquicia de helados. Y Fredo tenía la idea de que su imagen, de lo que tenían que hacer para vender helado, era tener un heladero varón en el frente del negocio. Entonces todos los negocios tomaban varones para vender helados, no tomaban mujeres. Es más, eso formaba parte de la descripción del trabajo cuando pedían, cuando ofertaban los lugares de trabajo. Se ofrecieron algunas mujeres, porque necesitaban trabajo, obviamente, y Fredo no aceptó que fueran mujeres, entonces no se comisieron para documentar ello, capaz que lo grabaron, ¿ok? Pero la cuestión es que lo plantearon judicialmente y lograron un fallo judicial muy importante, a tal punto que le llaman el fallo Fredo, donde se condena a Fredo a una medida positiva, por lo cual durante 2, 3 años tenía que tomar solo mujeres, hasta tanto compensar a la cantidad de mujeres y hombres que estuviera al frente de sus negocios, de las franquicias. Entonces, el acto discriminatorio puede ocurrir al momento de legislar, o al momento de tomar al trabajador o la trabajadora, o al momento también de despedirla. Entonces, está el despido discriminatorio y también el tipo de entrevista de trabajo discriminatoria. También en Argentina, ahora ya no lo hacen más, pero solían pasar avisos en los diarios donde decía, se requiere señorita de, por ejemplo, de 18 a 30 años, de buena presencia, así decía siempre también. Puede ser que todavía lo siga habiendo ese tipo de avisos, pero están infringiendo la ley y las convenciones internacionales, porque vos no podés imponerle una edad, porque estás discriminando por la edad, y no podés imponerle buena apariencia, porque en realidad también estás discriminando por su aspecto exterior.
La buena apariencia en Argentina siempre se decanta por el color de la piel, por la altura de la persona, porque no sea, que esté con las 90, 60, 90 de las medidas. O sea que hay un conjunto de discriminaciones ahí que estaban produciendo solamente con ese tipo de aviso donde pedían señorita de 18 a 30 años de buena presencia. Entonces, también esta ley peruana de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres dice que la discriminación puede ser parcial, o se entiende a partir de esta ley que la discriminación puede ser parcial cuando hay solo un menoscabo parcial de derechos, o puede ser una discriminación total. Bien, y además, por ello es necesario un mecanismo donde se pueda denunciar la violación y obtener justicia y resarcimiento. Más adelante ahora vamos a llegar a nuestra presentación al tema del SUNAFIL, que como, claro, a mí estuve charlando con el doctor Serrano Díaz del SUNAFIL, tengo elementos acerca de este aspecto. Después mi intención también es traer algunos fallos judiciales de planteo de despido discriminatorio o acoso con discriminación. Después también la ley 28.983 de Perú habla de la equidad de género. Es interesante el término equidad de género porque no habla de igualdad de género. Porque para hacer igualdad, aquí está de por medio un concepto que no lo puse en las filminas, que es un concepto de sociología. Hay un autor que se llama Pierre Bourdieu, que eso lo aprendí, les cuento, yendo a estudiar el profesorado, porque soy profe de inglés, y como abogada nunca me lo enseñaron, obviamente, porque con la abogacía siempre te enseñan que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos las mismas oportunidades ante la ley. Nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y listo, y entonces se supone que con eso basta. En Argentina, además, la gente de clase media, que suele discriminar muchísimo, dice, pero si todos tenemos las mismas oportunidades ante la ley, ¿por qué no estudian esos chicos? ¿Por qué no llegan esos chicos? ¿Por qué no se van a trabajar? Hay veces que no pueden, porque miren lo que dice Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dice que, desde el punto de vista de la sociología, las personas, si bien podemos haber nacido iguales, todas desnuditas cuando nacemos, después nos toma la situación social en la que estamos, que puede ser una situación social mejor o peor, y que nosotros venimos con un capital cultural. El capital cultural, que es el capital, es el lugar donde nos insertamos nosotros, lo que Pierre Bourdieu llama hábitus. El hábitus sería cuando somos chicos, cuando somos chicos es nuestra familia. Por ejemplo, yo nací con un papá que era profe universitario, mi mamá era directora de una escuela secundaria, mi casa estaba tapizada de libros por todos lados. Mi papá, que había sido un educador, me enseñó cómo estudiar, y además se ponían al lado mío para que estudiar, me tomaban las lecciones, y todo eso es un capital. Más allá de que puede ser que los padres hinchen un poquito a los hijos, pero es un capital que le están dando los hijos, porque están trasvasando ese capital que ellos tienen en esos hijos. Muchas veces puede ser que todos seamos iguales ante la ley, una igualdad así pura y prístina, una igualdad abstracta y teórica, pero no venimos con el mismo capital cultural, y es una desgracia para quienes no lo tienen a capital cultural. Y la ley lo tiene que ver eso, no puede dejar de ver que hay gente que no lo ha tenido el capital cultural y ha sido criado de otra manera, que nadie lo apoyó, nadie lo incentivó. Y entonces uno no puede decir, aplicamos la ley a rajatabla de manera igual. No, porque hay que aplicar la equidad. Aquí entra la equidad. La equidad significa hacer justicia en el caso concreto, hacer que se nivelen las situaciones de desnivel, las situaciones donde hay hiposuficiencia, donde hay desequilibrio. Esa sería la equidad de género. Y esta ley, la 28.983, en el artículo 3, dice que el Estado produce un reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la nación peruana, y también dice, el Estado produce el reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los dos sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión social o sexual. Llevándolo al tema mujeres y hombres y el tema género, el tema del capital cultural hace que las personas, si no son educadas especialmente, que eso recién se está produciendo ahora, la ola de educación en materia de perspectiva de género, nos ven hasta hace 5 años, 10 años,
veníamos con paradigmas en los cuales se supone que en la casa la mujer trabaja y el hombre cuando le hace algo le ayuda a la mujer. ¿Vieron? Que dicen, te ayudé mucho hoy, te lavé los platos, te limpié, te ayudé. Porque se supone que la está ayudando, porque se supone que es tarea de ella. Un estereotipo. Otro estereotipo, la mujer tiene que cuidar a los hijos. Si no cuida a los hijos es una mala madre. Es un estereotipo ese. Y entonces cuando deja a los hijos al cuidado del hombre, el hombre la ayuda, primero. Y segundo, en realidad la mujer está faltando a su deber de madre. Son todos estereotipos que hay y que no hacen la equidad de género. La equidad de género es que realmente seamos todos iguales, tengamos las mismas oportunidades de salir a trabajar y que el hombre y la mujer tengan las mismas obligaciones y derechos y sean vistos de la misma manera. Para eso se necesita una revolución cultural donde ya desde las escuelas estemos enseñando a los niños y niñas que estos roles no son fijos y que estos roles se tienen que ir cultivando entre los dos, sin que un rol sea mejor que el otro, sin que cuidar a los hijos sea visto de menos, porque además encima de que tenía que cuidar a los hijos, no se lo ve como un verdadero trabajo y no se lo meritúa de esa manera. Entonces en Argentina, por ejemplo, pusieron una jubilación del ama de casa, y la gente que critica eso dice, ¿pero por qué? Si no han trabajado. Como si estar en la casa cuidando a los hijos y arreglando la casa todo el tiempo no fuera un trabajo. Entonces, está bueno que esta ley 28.983 hable de equidad de género. Les digo, nosotros acá no tenemos una ley que lo diga, tenemos un montón de fallos judiciales, cursos de equidad de género, de todo, pero una ley que lo diga, no. Así que esta ley que veo acá es de avanzada, me parece la ley 28.983. Después también tenemos que, aquí he tratado de desarrollar qué significa género. El otro día tuve una discusión en un medio, en una reunión con otros abogados, eran abogados creyentes, fui a una reunión religiosa, pero eran abogados y jueces. Y bueno, yo hablé de la perspectiva de género, bien como me entusiasmo con este tema, me dijeron de todo, me dijeron que no era católica por sostener que se debe aplicar la perspectiva de género, que la perspectiva de género es una ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha razón, y mucho no quiero aprender de qué se trata, y no quiero ver de qué se trata. Entonces, porque dice que ¿por qué decimos que el género es cultural? Y realmente el género viene de estudios de sociología que dicen que el género es algo cultural, que hay muchos tipos, no es que todos somos mujer y hombre y se acabó. Hay muchos tipos de presentaciones sexuales en las personas. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a excluir, porque su presentación sexual fue de otra manera, entonces ya no va a ser ser humano, no va a ser ciudadano, porque no encaja en el estereotipo hombre o mujer. Hay muchos tipos de presentaciones y por lo tanto se trata de evadir este aspecto que nos encasilla y propende a la discriminación, y en vez de hablar de sexo, se habla de género. Y el género es ese conjunto de ideas, representaciones, creencias, atribuciones sociales que cada cultura construye alrededor de una diferencia sexual. Bueno, como les digo, en los ámbitos creyentes se oponen muchísimo a este aspecto, porque lo consideran como que es una puerta abierta a todo, pero claro, que ellos están mezclando la cuestión de la creencia con la cuestión legal, y nosotros a nivel legal, en Argentina, y también ustedes, porque ustedes están con la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW, tenemos que sostener este tema, de que hay que analizar la perspectiva de género, y que el género es algo que se construye socialmente, y no podemos encasillar a una persona porque abona determinado género. ¿Qué es equidad de género? Como les acabo de mencionar recién, yo hablaba de la equidad, que es establecer un equilibrio entre personas que no están en la misma altura, porque han venido con una mochila, con menos derechos a lo largo de su vida, y entonces el Estado tiene que establecer una equidad, tiene que equilibrar, y por ejemplo se logra con medidas de acción positiva, eso ya lo vamos a ver ahora. La equidad de género es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en un medio de una organización social. Y se trata de jerarquizar, de darle más derechos a aquellos y aquellas que tradicionalmente no los han tenido. Entonces, se dice que todos son libres de desarrollar sus capacidades personales, pero hay quienes tienen más oportunidades que otras. Entonces, el Estado debe asegurar la equidad de género. Y esto no es un invento,
sino que está en la ley esta 29.893, equidad de género. El punto 3.2, inciso B, habla de que se debe proteger a las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Es interesantísimo que hable del ciclo de vida de las mujeres, porque entonces no solo toma en cuenta a las mujeres que están trabajando en una etapa de salud reproductiva durante la etapa que están trabajando y que podrían tener hijos, por ejemplo, o que están trabajando, sino que se habla de las mujeres que tienen menor edad, o las mujeres ancianas que tampoco deben ser discriminadas. A lo largo de todo su ciclo de vida, las mujeres deben ser protegidas. Después también el inciso C del punto 3.2 de la ley 28.983 establece el respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, nuevamente la equidad, democracia y enriquecimiento mutuo. Y acá me voy a detener, así como me detuve con los principios de Yogyakarta, porque acá, en realidad, la ley 28.983 está hablando de un concepto que es la interseccionalidad. Bien, vamos con ello. Les pregunto, a ver, quiero verles las caras, como para dejar de ver, acá, stop share. Les pregunto, ¿alguien sabe qué es la interseccionalidad? Mónica. Mónica va a tener no 10, va a tener 12 en este curso. Sí, sí, es cuando se juntan como dos variables, por decirlo de alguna manera, que hacen que una persona sea discriminada. Por ejemplo, el concepto lo crearon en Estados Unidos, creo que era abogada, que estaba defendiendo a una mujer negra que no le daban un empleo. Entonces ella decía que tenía una doble discriminación porque era mujer y era negra. Entonces, para poder explicar el concepto al juez, porque el juez no lo entendía, creó el concepto de la interseccionalidad. Entonces la puso como al medio de las calles y mostraba que ella era atropellada por esas dos variables. Y ahí claro, y ahí es donde, o sea, por decirlo de alguna manera, no sé, variable, por esas dos características, por ser mujer y negra, a ella la discriminaban doblemente. Y tengo el nombre acá, lo voy a buscar, y yo también lo voy a traer. Vamos a ver si coinciden los nombres. Ahora vamos a ver. Perfecto, perfecto, Mónica, estás muy en el tema. Espérate que vuelvo a tratar de compartir. Acá estoy. El día que lo haga rápido esto, me hago maga. Bien, aquí está, yo digo, la ley 28.983, cuando habla del respeto, además de la mujer, de la pluriculturalidad, multilingüe, multiétnica, tema de inclusión social, o sea, ahí está hablando de situación social. Interculturalidad, otra cultura. Después dice el diálogo, y después más adelante habla también de la lengua que hable. Bueno, esto es lo que inventaron para explicar la interseccionalidad, no sé dónde mandar este cosito. Esto es lo que inventaron, como dijo muy bien Mónica, que es como si fueran calles que se entrecruzan. Y entonces, a ver si puedo ver bien el cuadrito este, vamos a hacerlo más grande. ¿Lo ven? ¿Lo ven el cuadrito? Sí, doctora, se ve completo. Gracias. Bueno, bien, miren, en este cuadrito es como dice Mónica, no sabía eso de que lo había planteado ante un juicio. Yo pensaba que simplemente había hecho un estudio así, había publicado, lo cual me parece un hallazgo impresionante. Además, les cuento, busqué este cuadrito en español, y así como este, no lo encontré en ningún lado. Ahora van a ver que tengo otras versiones, en otros colores y qué sé yo, pero se ve que este es el que hizo la autora, que es Patricia Hill Collins. Bueno, entonces ella dice que todo lo que está para arriba, a ver si puedo hacer que se vea mejor, a ver, no sé si lo ven, lo que está para arriba le llaman los privilegios. Son las personas que tienen privilegios. A ver, vamos a bajar esto. No logro que se vea bien, pero bueno. Lo que está para arriba de la línea son las personas que le llaman que tienen privilegios.
y los que están debajo de la línea son las personas que son más o menos discriminadas. Y se cruzan las líneas. Entonces, yo puedo tener privilegio, están en inglés, pero no importa, voy diciendo, acá dice, puedo tener privilegio porque soy cis. Cis quiere decir, soy una persona que tengo una orientación sexual heterosexual, cis. Entonces, tengo un privilegio porque no me tengo que hacer problema por ese problema, porque no me van a discriminar por ser homosexual. Por eso no, me van a discriminar por ser petiza, por ejemplo, que sería otra de las cosas que están por acá, que sería la apariencia física, está por ahí, que no lo encuentro, debe estar abajo. Unattractive, esa, cuando la flechita que va para abajo dice poco atractiva, bueno, ser de corta estatura hace al ser menos atractivo. Pongamos, que en un concepto así muy esquemático de lo que tendría que ser atractivo. Después, si soy varón, male es varón, si soy varón voy a tener un privilegio, que no lo voy a tener si soy mujer. Ya mujer pasa para el otro lado, para abajo, dice female, mujer. Si soy de origen europeo, si soy blanquita, por ejemplo, yo tengo una mezcla, porque mi abuelo paterno, Pérez del Viso, era un criollo, y mi abuela materna era checoslovaca, nada que ver. Ahora, heredé, tengo la tez más o menos blanca, todo el mundo me dice eso, pero eso viene de mi abuela, que no es mi abuelo paterno, viene de mi abuela checa. Pero tengo la cara redonda de los eslavos, porque esta cara es de los eslavos, ¿se acuerdan? El Juan Pablo II era esa cara redonda. Bueno, entonces el que tiene origen europeo, lo van a ver mejor, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, en Argentina sobre todo, porque cuando estuve en Perú no ocurría eso. Había mucho orgullo de toda la cultura originaria. En Argentina, en cambio, hay mucha discriminación con todo lo que sea los pueblos originarios. Hay mucho bla, 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 se dictan normas, mucha discriminación, mucha. Sí, porque sobre todo es discriminación escondida. Te discriminan a veces dictándote una sentencia donde dicen que, bueno, que no tenés derecho a la tierra, cuando en realidad la Constitución Nacional dijo que los pueblos originarios tienen derecho a su tierra, pero después te aplican la ley de la prescripción adquisitiva y se lo dan a una persona rica que ocupó esa tierra. El sur de Argentina está todo ocupado por capitales norteamericanos, ingleses, etc., y en detrimento de los pueblos originarios. Entonces, el que tiene origen europeo está para arriba, ¿ven? De la flechita, y si no, estamos para abajo. O sea, todo lo que tiene privilegios son los que están arriba. Ahora, puede ser que una persona sea mujer, female, mujer, entonces va para abajo, y a la vez dice dark, dice a la izquierda, el que tenga la tez más oscura. Entonces se le intersecciona dos razones para ser discriminada. O puede ser que además de ser mujer, tener la piel oscura, por ahí dice que sea una persona no fértil, entonces la discriminan porque no tenga hijos. O al contrario, que sea una persona que tenga muchos hijos, que se suele discriminar en Argentina, al momento de tomar las personas, al momento de tomarlas en la entrevista de trabajo, le pregunta si tiene hijos, lo cual es un acto de discriminación, porque ¿qué le importa si tiene hijos o no, si la persona se compromete a venir? Después echala si ves que no viene a trabajar, pero no le discrimines por tener hijos. O, por ejemplo, ven abajo que dice lesbiano, gay, bisexual, sería parte de la intersección de la discriminación. Entonces, esa es la interseccionalidad. Y esto está contemplado, como les digo, en la ley 28.983, cuando dice esto del respeto a la realidad pluricultural, multilingüe, etcétera, etcétera, ahí está contenida la interseccionalidad. Y acá les pongo otro cuadrito más de la interseccionalidad, como verán, ahí conseguí uno en español, el cuadro de Patricia Hill Collins, así que nos acordamos, y dice, se entrecruzan, se condensan y se oponen situaciones de privilegios, que son de la raya para arriba, con opresiones y resistencias. Lo de privilegio no es menor, porque me ha pasado de discutir a veces con abogadas o con otras mujeres. Hay mujeres que se plantan en su postura de yo soy mujer y a mí nunca me discriminaron, pero no ven que en realidad han tenido un privilegio porque nunca los han discriminado, porque por casualidades de la vida, estadísticamente le tocó no ser discriminada, no ser afectada por la discriminación a que somos afectadas las mujeres. Tuvo un privilegio, pero en realidad está a la vuelta de la esquina que en algún momento la maltraten, o le digan que no puede estar porque es mujer, o que se tiene que ir a la casa a cuidar a sus hijos, o que la critiquen a sus espaldas, que por qué está trabajando y no cuidando a su familia. Y eso forma parte del sexismo, de la discriminación a la mujer. Entonces, acá lo ven, que ven la raya al medio,
y que para arriba son todas las situaciones de privilegio, por ejemplo, cisgénero, o sea, persona heterosexual, que seas hombre, es mejor para ellos, que seas blanco o blanca, de origen europeo, que seas heterosexual, que no tengas discapacidad, eso también hay una gran interseccionalidad de la mujer o la persona LGTBQI+, discriminada y a la vez con discapacidad. Ahí tiene todas las fichas, diríamos nosotros. Tiene todas las fichas para que lo discriminen gravemente. Después, la persona que no está alfabetizada, respecto de la que sí está alfabetizada, la persona que es atractiva, respecto de la que no es tan atractiva, la de clase media alta, la que tiene plata. Después hay una forma de discriminación, como les he dicho, que es por la edad, y es, por ejemplo, que las personas ancianas ya las discriminan, y eso se ve mucho también al tomar trabajos, donde consideran que ya a partir de los 30 años ya sos viejo para tomar un nuevo trabajo, o para tomar, por ejemplo, el primer trabajo. Dicen, no, bueno, si ya a los 30 años no empezó un trabajo, va a tener muchas mañas, entonces no los tomo. Y ese tipo de discriminación por la edad se denomina edadismo. Edadismo le llaman a la discriminación por edad, que puede interseccionalizarse con la discriminación con una discapacidad o con la discriminación por ser mujer. Todas esas discriminaciones vamos a ver que se tratan de corregir con lo que se llaman medidas de acción positiva. Acá ven otro cuadro, les fui pasando los distintos cuadros, son todos parecidones. Acá habla de, también están en español, y hay menos interseccionalidades, pero ahí se ve también. Bueno, y como les digo, la ley 28.938 creo que era, pero que le reitero acá, 28.983, perdón, esta ley habla del respeto a la realidad pluricultural, multilingüe, multiétnica, promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, democracia y enriquecimiento mutuo. Bueno, acá trataba yo de explicar en qué consistía la interseccionalidad, que es un paradigma académico, pero como lo contó Mónica, además de ser un paradigma académico, ha sido un paradigma técnico-práctico, porque si se lo inventó para presentárselo a un juez, empezó siendo un paradigma práctico, y se convirtió en una... Porque a partir de ahí se dieron un montón de estudios, y todos traen el redondelito con la interseccionalidad y las formas en que se van oponiendo los privilegios contra las discriminaciones. Doctora, sí, escucha. Dejé ahí en el chat el enlace al video, es cortito, dura 5 minutos y algo, de la persona de Kimberly Crenshaw. Ajá. Lo ponemos ya y de paso lo vemos todos. A ver, mira, vamos a ver si lo ven. Many years ago, I began to use the term intersectionality to deal with the fact that... ¿Cómo? Sí, doctora, se observa y se escucha. Se observa y se escucha. Se escucha, ok. Y está traducido, que también está muy bien. Espérense. Quiero correr. No sé si ustedes ven la barrita, a mí se me juntan todas las barritas de comandos. Ahí van. Many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma de Graffenried. I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. She applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a Black woman. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say. That the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma de Graffenried was facing.
But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, Black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both Black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. No sé si se puede escuchar bien. Cuéntenme. Sí, se escuchó bien, doctora. Qué bueno, muchas gracias Mónica por este aporte, me pareció extraordinario. Yo sabía lo del cuadrito, la explicación, todo, pero cómo lo explica ella es hermoso, hermoso, me encantó. Lo que sí que cuando empezó a aparecer la música, yo no sabía si estaba bien lo de la música, entonces me empecé a desesperar, y bueno, por eso espero no haber causado problemas. Y bueno, ¿lo pudieron escuchar? Sí, se escuchó. Además, genial que fue ella que, aparte que lo explica muy claramente, que es conocer, escuchar a quien creó el término, entonces como está claro, muy bueno eso. Exactamente. Bueno, muy bien, seguimos entonces, partimos de la interseccionalidad, no, esto tengo que sacar, pero un cachito, no es tan fácil. A ver, vamos a poner de nuevo por este lado el PowerPoint, ahí está, y a ver si ahora lo puedo. Ahí está, ahora sí, gracias señor. Bueno, entonces, la interseccionalidad, como les digo, era un paradigma académico, así que la próxima vez que hagamos un planteo de tipo legal, también podemos hablar de la interseccionalidad porque
porque el tema es que está comprendido en la ley, no es un invento. Además de que es una categoría sociológica, ahora se ha convertido en un tema, un paradigma académico, está contenido en esa ley que acabamos de ver recién. La interseccionalidad surge como un cruce de caminos, se vuelve representación muy elocuente y didáctica, la verdad que sí es didáctica, para entender la multiplicidad de identidades y posibilidades. Además, no puedo entender que ese juez, ¡ay, qué desgraciado!, ¿no?, que no le hizo lugar a la demanda si estaba claro que estaba siendo discriminada por los dos aspectos. Qué esquemático, y cuántas veces los jueces no son esquemáticos en ese aspecto, ¿no? Después, tenemos que se amplía el concepto de la justicia social, o sea que se produce la equidad de género. La interseccionalidad se plantea, dice acá, hay una explicación más, así como expliqué lo de Yogyakarta. La interseccionalidad se plantea durante la segunda ola del feminismo, va ligado, dice, a la discriminación interseccional, y acá dice, fue acuñado en 1989 por Kimberly Williams Crenshaw. Yo no sé, esa persona que estaba en el TED Talk. Era ella. Ella, excelente. Sí. Kimberly, hermosa señora además, me encanta el cabello que tenía. Kimberly Williams Crenshaw, profesora estadounidense dedicada a la investigación sobre género femenino y etnia negra. Es un concepto sociológico de principios de los años 70, junto con los movimientos multirraciales, mujeres negras, latinas originarias. Porque eso también he visto, más allá de esto, yo recibo todo tipo de publicaciones porque le hago clic a quiero recibir, en la medida que sea gratis, recibo. Y muchas veces veo que hay obras que hablan del feminismo, pero el feminismo negro, sobre todo la gente de África o la gente afroamericana, las mujeres feministas, y que le imputan a las mujeres blancas que tienen un feminismo aguado, porque dice que en realidad no observan que hay muchas mujeres que están sufriendo mucho más que ellas, porque no tienen este privilegio, el tema del color de la piel. Bien, y ganó mucho protagonismo a partir del año 90, a partir de nuevas olas feministas. Bien, ya vimos que era la discriminación interseccional, así que ya lo pasamos. Seguimos con la ley 28.983, el inciso D. El reconocimiento y respeto a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores, personas con discapacidad o grupos etarios más afectados por la discriminación. Ahí también ven la interseccionalidad con la cuestión de la edad. ¿Cuáles son las discriminaciones más comunes interseccionales? Tenemos la interseccionalidad de ser mujer con discapacidad. En ese caso se identifica la discriminación porque o bien dicen, es una persona que no tiene fuerza porque tiene esa discapacidad, lo consideran frágil, o las personas que tienen discapacidad intelectual las infantilizan. Hay muchas veces que las visten como de nenas, las sobreprotegen las familias, entonces se produce también, agravan su discapacidad. Se les impone, además, mientras que a las personas sin discapacidad se les impone el rol de madre, pero a la vez se les aprecia por ser madre, a las personas con discapacidad medio que le impiden desarrollar una familia y tener hijos, porque dicen no sea cosa que se herede la discapacidad. Entonces ahí tenés una primer interseccionalidad, una doble discriminación. Otra doble discriminación podría ser mujer y pertenecer a un colectivo LGTBQI+. Tras las siglas LGTBQI+, en relación con la identidad y la orientación sexual, se siguen perpetuando estigmas hacia todas las personas que se encuentren dentro de este colectivo y que afecten todos los ámbitos. Entonces, se afecta a la mujer por cuestión, como decía los principios de Yogyakarta, por la orientación sexual o su identidad de género. Por ejemplo, en Argentina hay mujeres, hay en todos lados, pero en Argentina tenemos una ley que permite ir al registro civil y cambiarse el género, o lo que dio lugar a esa ley, la discusión que hubo ríos de tinta que corrieron alrededor de eso, y no pasó nada, tantas cosas graves que decían que iba a pasar y no pasa nada. La cuestión es que puede haber mujeres transexuales, que lo puedes ser, te inscribas en el registro o aún cuando no te inscribas, y tenés derecho a considerarte mujer, y a que te consideren mujer, y no ser discriminada. Entonces la realidad transexual es como una desconocida, está siendo estudiada. Y las personas transexuales, ustedes saben que las personas transexuales, yo tengo un artículo escrito sobre eso, lo voy a sumar a los artículos que están en la plataforma, de las personas transexuales y la necesidad que tienen de medidas de acción positiva,
porque los transexuales tienen una edad promedio de 30 o 35 años. ¿Por qué? Porque como quedan siempre fuera de los trabajos formales, porque nadie los quiere tomar, los y las quiere tomar, entonces siempre quedan afuera, y siempre terminan trabajando en la prostitución, o trabajando en realmente trabajos que son nimios, que no tienen forma de que tengan aportes, de que tengan obra social, y son personas que necesitan muchísimo, su salud necesita una atención permanente. Así que los transexuales son los grandes discriminados, y sobre todo los que están en riesgo de muerte, que mueren estadísticamente muy jóvenes. Hay otra vez, la clase media, tenemos una clase media muy paqueta, acá le dicen paqueta, lo que se hacen los que discrimina muchísimo en la forma de hablar, de mencionarlos, y bueno, es una cosa muy fea que nos desune. Acá se habla de las grietas. Una de las grietas que tenemos, que divide la sociedad, es eso, ¿no? Lo que desune a la gente que discrimina y desprecia a la gente de los colectivos LGTBQI+, y se forma esa grieta. Y entonces esas personas dicen, pero ¿por qué no se van a trabajar? ¿Por qué no pueden ir a trabajar? Y otra vez, ellos no pueden ir a trabajar porque nadie los toma, los y las toma, porque son precisamente este colectivo LGTBQI+, y son transexuales, que son los primeros discriminados, porque las personas que no son transexuales no difieren en su aspecto exterior de las otras personas, sean o no sean, digamos, no importa. Entonces ahí no hay tanta discriminación, aunque la hay, como en el caso de las personas que son transexuales. Bueno, lo interesante es que la ley 28.983, habla de las personas con discapacidad, grupos etarios, no ser discriminados, la multiculturalidad, así que también nos podríamos apoyar en esta ley para denunciar un caso de discriminación. Recuerden que toda esta clase estamos dedicándola a la discriminación como sustrato del acoso laboral con perspectiva de género. Bien, entonces, discriminación que sufren las mujeres LGTBQI+. La discriminación que sufren mujeres con diversidad étnico-racial. Cuando se habla de mujeres, habitualmente se hace referencia a mujeres, como les decía, las feministas de la primera ola eran las feministas blancas, y es más, las que habían hecho estudios y publicaban, eran las que habían llegado a las universidades, que eran en general personas de piel más blanca. Y entonces después hubo una segunda ola feminista que les hizo ver que las que hablaban así no habían tomado en cuenta la realidad de las personas de piel más oscura, o de las personas pobres que no llegan a la universidad, tal vez, o las que están en discapacidad. Y entonces, cuando se habla de mujeres, cuando se hace la representación de una mujer, suelen hablar de una mujer blanca, y no, en realidad tienen que pensar en todo tipo de mujer entrecruzada con todas estas necesidades, o no privilegios, como el tema del color de la piel, otra creencia religiosa que no sea la estándar o homogénea, o que tenga muchos hijos, o que no tenga hijos, o que no se haya casado y esté soltera, y soltera con hijos, como que antes era la gran discriminación. Bueno, las mujeres que no cumplen ese perfil son injustamente identificadas y son víctimas, y al final terminan haciendo empleos de baja cualificación. Por ejemplo, en Argentina terminan, en el mejor de los casos, siendo empleadas de casas, que se llama así ahora, de casas particulares, que la ley marca que tienen que estar en blanco, pero terminan muchas veces trabajando en trabajo que no esté registrado y no recibe aportes, y no tiene obra social, y después no va a tener jubilación. Después también puede haber discriminación interseccional, que sean mujeres con el tema de la edad, y como les dije, se denomina edadismo. En el caso de las mujeres jóvenes de 16 a 29 años, tengo esta estadística que dice que el Instituto Nacional de Estadística de Perú recoge que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, en el caso de mujeres, es superior al caso de varones, y que la discriminación a las mujeres aumenta con la edad, obviamente, porque nuestros pueblos originarios respetaban a la persona de edad y la consideraban un sabio, que era como un repositorio de sabiduría y de costumbres y de saberes que debían ser transmitidos, y entonces se los consideraba una persona importante en la sociedad. En cambio, en el capitalismo, el sistema capitalista, es como que tenés que ser joven y lindo, y flaco, además tenés que ser flaco, y además vital, y tener un buen trabajo, y tener plata, y tener auto, tenés que tener un montón de cosas para que te respeten, y si sos una mujer mayor, es como que las discriminan a las mujeres mayores por esto que se llama edadismo. El edadismo es una forma de discriminar por la edad.
y esto también repercute, dice que tradicionalmente además las mujeres se han hecho cargo del cuidado en la familia, el cuidado de las personas mayores de la familia, o el cuidado de los hijos, y cuando terminan de cuidar los hijos, porque los hijos ya son grandes, e intentan insertarse en el lugar de trabajo, las discriminan por su edad. Y esto va a repercutir al momento de jubilarse, porque terminan tomando trabajos que no van a estar registrados y no van a tener aportes. Entonces, esa es toda la interseccionalidad alrededor del tema de la mujer. La ley 28.983 marca el rol del Estado y dice que el Estado tiene obligación de promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y debe adoptar medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar toda forma de discriminación, y debe adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, le pone así de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, y que mientras sean así en esas condiciones temporales, no se va a considerar que esas medidas de acción positiva sean discriminatorias del hombre, por ejemplo. Ese tema de las medidas de acción positiva proviene de las convenciones internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en algún momento, en algún lugar, en esos artículos, establece que los estados, para cumplir con esos derechos humanos a los que se han comprometido, deben establecer medidas de acción positiva. Por ejemplo, ¿qué son medidas de acción positiva? Por ejemplo, establecer cupos para las personas LGTBQI+, o cupos para las personas trans, cupos mínimos. Por ejemplo, en la administración pública hay un cupo mínimo de un 10%, un 10% es como mucho, van a protestar todos, un 5% de personas trans, y vienen las voces de los que critican, que generalmente son personas heterosexuales, varones, o sea, son personas con privilegios, diría la interseccionalidad. Dicen, pero ¿por qué no se ganan el puesto de trabajo en igualdad de condiciones con todos? Y porque no llegan en igualdad de condiciones por todo lo que hemos estado viendo. Porque no llegan, porque si no les das un boost, un privilegio, un mejoramiento, no van a poder llegar a estudiar en la universidad, o no van a poder llegar a estudiar la secundaria siquiera, porque van a ser discriminadas siempre, ya desde jóvenes, y no van a llegar a estar en condiciones de estar en igualdad de condiciones para ser elegidas en esos puestos de trabajo. Por eso se establecen los cupos mínimos. Respecto de la mujer, por ejemplo, recientemente, en Argentina, pues yo hablo de acá, pero puede ser que también surja una medida de acción positiva en Perú, se ha puesto como obligación que en las sociedades anónimas, o en todo tipo de compañía, en la conformación del directorio y de las asambleas, tiene que haber un 50% de mujeres. Y bueno, eso generó toda una movida de gente que no estaba de acuerdo, que decía que por qué, que las mujeres en definitiva si quisieran participar que participen, o dicen no se va a conseguir suficientes mujeres para cumplir el 50%, cuando en realidad no ven que si no se incentiva eso con estas medidas de acción positiva, que después de todo pueden ser temporales, como establece la 28.983 de Perú, no se va a generar la masa crítica de mujeres como para que lleguen a estar en esos puestos de trabajo, que cambien la fisonomía de los lugares de trabajo y que dejen estar siempre todos hombres y haya por lo menos una cantidad mínima de mujeres y que haya equidad de género, que en eso es la equidad de género como composición de los lugares de trabajo. De medidas de acción positiva, acá les pongo algunos ejemplos, serían las cuotas que garantizan la presencia de un porcentaje de mujeres en las listas electorales, los cupos en los programas de capacitación, becas o formación, la liberación tributaria, en algunos casos, decir, bueno, si son estas mujeres y entran a estudiar tal cosa o entran a trabajar, se les va a cobrar menos impuestos, y no es que las estemos privilegiando, sino que al contrario estamos reconociendo una situación de desmedro en que están ellas, para llegar a equilibrar la situación de hombres y mujeres. La asignación de puntaje adicional en los concursos, por ejemplo, en algunos concursos para juez nacional, acá en Argentina, se está estudiando dar puntaje especial a las mujeres por el respecto de los hombres, debido a las obligaciones de cuidado, aunque han tenido que estar sometidas durante un tiempo, que les han impedido salir a hacer los doctorados, posgrado. Les digo porque como vieron que yo concursé para juez, concursé en la nación y en la provincia. Y en la nación cuando concursaba, siempre, claro, los puntajes me ganan todos hombres, porque tienen doctorado, posgrado, etc. Y yo tengo 4 hijos, y durante por lo menos 20 años me dediqué
además de la abogacía, a mis hijos. No podía ser doctorado, posgrado. Las mujeres teníamos que estar en la necesidad de las obligaciones de cuidado. Esto de las obligaciones de cuidado también es otra categoría propia de estudio, anótenlo, obligaciones de cuidado, deberes de cuidado, necesidades de cuidado, que forma parte de la corriente feminista que ve que eso de las obligaciones de cuidado no es un tema menor, sino que ha impedido a muchas mujeres acceder a distintas otras posibilidades. Y eso ha generado toda una corriente como este tema de las medidas de acción positiva. Siguiendo en este tema, tenemos también el Código Penal de Perú, creo que lo hablamos eso en una clase, en la primera clase, que me lo aportó una compañera acá, que decía que la discriminación, que habla específicamente de la discriminación como un tipo penal, porque acuérdense que hoy estamos hablando de discriminación, y que yo les decía que en Argentina no tenemos a la discriminación como un tipo penal. Lo tenemos como que, no hay que discriminar, todos somos iguales, medidas de acción positiva, pero no hay un delito de discriminación. Y está bueno que acá el artículo 323 del Código Penal dice que la discriminación es la acción realizada con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, en general. Y enumera causas de discriminación, entre las que serían el factor racial, religioso, sexual, factor genético, eso me interesó, de filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión pública, opinión política, o cualquier otra índole, o condición económica. O sea, la persona que sea, eso se llama aporafobia, la persona que se la discrimina por ser pobre, por ser de menores recursos económicos. Y en un comentario que leí decía que hasta ahora no se ha logrado incluir la discriminación por estado civil, la orientación sexual o la condición de salud en que se encuentra la persona. Muy interesante. Les traigo también doctrina de Perú. Esto me lo aportó también el doctor Serrano Díaz. No sé si ustedes lo conocen, excelente persona y muy viajadora, viaja por todo Perú, entonces yo voy siguiendo los distintos lugares por donde va yendo él con sus inspecciones del SUNAFIL. No sé si alguno lo conoce, al doctor Serrano Díaz, Luis. ¿Sí o no? Inspector de la SUNAFIL, si no me equivoco. Claro, inspector de SUNAFIL, excelente, sí, y muy simpático. Bueno, con el doctor Serrano Díaz, yo lo he invitado, hasta ahora llevamos como 3 jornadas y congresos acá, de tipo, desde que vino la pandemia se han acelerado, entonces nos hemos internacionalizado. Y hemos hecho congresos de derecho laboral, entonces yo lo he invitado para que narre su experiencia y lo que está pasando en Perú, en sus inspecciones de la SUNAFIL, y también que hable, por ejemplo, en la última jornada que hicimos, que fue gratuita, yo me acuerdo que acá a la escuela de Cerejús le dimos un link para que se inscribieran y participaran. Bueno, ahí participó el doctor Serrano Díaz, que contó la realidad de Perú, en particular en lo referente al teletrabajo. Bueno, entonces el doctor Serrano Díaz me pasó algunos autores, por ejemplo, este doctor Javier Vela Arévalo, que describe lo que es la discriminación, y dice que el principio de no discriminación, según Javier Arévalo, estaría definido en algunos fallos judiciales del Tribunal Constitucional, por ejemplo, este expediente que está ahí. Ustedes recuerden que estos PowerPoint van a quedar en el aula virtual, así que también pueden sacarlos de ahí a los antecedentes, ¿no? Que les sirva alguna vez. Mi idea es que todo esto les sirva para práctica, para que les sirva a alguien en algún planteo que ustedes realicen. Realmente sería un placer de decir, bueno, esto lo saqué de acá, la interseccionalidad, los principios de Yogyakarta, todas estas cositas, alguna perla que les sirva para hacer un planteo que le sea efectivo a alguien y le mejoremos la vida a algún cliente. Entonces dice, el principio de no discriminación habla así el Tribunal Constitucional. Dice, la igualdad se encontraría resguardada cuando se acredita la existencia de 2 requisitos. La paridad, uniformidad y exactitud en el otorgamiento de derecho cuando hay hechos, supuestos o acontecimientos semejantes. Y también que haya paridad, uniformidad y exactitud de trato o relación intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas circunstancias y condiciones. Como vemos, es una redacción bastante intrincada. En buena cuenta, dice el Tribunal Constitucional, la igualdad se configura como un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica
de ningún tipo. Esto es, a no ser tratada de manera dispar respecto de quienes se encuentren en una misma situación, salvo que exista una justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. Acá la Corte Suprema también solía decir que existe discriminación, o sea que no hay discriminación cuando se trata igual a los que estén en igualdad de condiciones. Es bastante tautológico lo que dicen. A mí me gustaría que definan más la discriminación teniendo en cuenta las realidades, las realidades que van más allá de lo abstracto. Bueno, sigue diciendo el Tribunal Constitucional. La primera condición para que un trato desigual sea admisible, es que es la desigualdad de los supuestos de hecho. Es decir, implica la existencia de sucesos espacial y temporalmente localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una relación jurídica sea de un determinado tipo y no de otra. La verdad, no me gustó mucho esta definición, la veo bastante abstracta, pero viene del Tribunal Constitucional, así que bueno, me parece importante rescatar que hay discriminación cuando se trata en forma desigual a personas que se encuentran en la misma situación de hecho, o que aún así, por ejemplo, en la misma situación de hecho hay dos mujeres, una está siendo discriminada por aporafobia, por ser pobre, por edadismo, por ser una persona mayor, por tener una discapacidad, ahí está habiendo una discriminación. En materia laboral, esta discriminación, como hemos dicho, puede producirse al comienzo de la relación laboral, en las entrevistas de trabajo, durante la relación laboral, o al término de la relación laboral cuando se la despide por discriminación. Después, siguiendo con la línea que me pasó el doctor Serrano Díaz por el SUNAFIL, él tiene, por ejemplo, una ponencia sobre la inspección de trabajo frente a casos de hostigamiento, le llaman así hostigamiento laboral, y entonces, en esos casos dice que el SUNAFIL es una entidad rectora en inspecciones, por eso él viaja por todo el país, fue creada en el 2013, es reciente, y entonces hay un procedimiento que nos proporciona el SUNAFIL, que es aparte del procedimiento judicial, que sería este procedimiento de tipo administrativo, denuncia de un hostigamiento laboral, que sería la denuncia o solicitud que hace el trabajador, se ordena una inspección. El problema ahí de la inspección es que solamente van a poder constatar cuando hay circunstancias de hecho materiales, o sea, poder a constatar que el lugar donde está esta trabajadora es, por ejemplo, insalubre en relación con este otro trabajador que está mejor, ahí estaría siendo discriminado. Porque si no, en realidad la discriminación se produce de puertas adentro, se produce con los dichos, y después nadie quiere salir de testigo, o no hay testigos. Bueno, pero por ejemplo, denuncia o solicitud ante el SUNAFIL, orden de inspección, se le asigna un inspector, se efectúa una visita, se efectúa una visita y se intima a la patronal para que comparezca, se realizan medidas inspectivas, y después se redacta un informe de inspección, que seguramente, como pasa en Argentina, ese tipo de informe sirve de pre-prueba, preconstituida prueba, para un reclamo judicial. Según el doctor Serrano Díaz, del SUNAFIL, se han resuelto casos de hostigamiento también por discriminación, por ejemplo, cuando hay excesos en el poder de dirección, asignación de tareas que no coinciden con el contrato de trabajo, y sobre todo que han discriminado a un trabajador de otro. Esto es esta parte, pero yo quiero continuar, si tengo 10 minutitos más, con otro PowerPoint que tengo, que si bien no tiene las marcas bonitas de Cerejus, tiene otras, pero habla de la discriminación en materia de, yo les digo, en materia acá, discriminación por actividad sindical. No sé si lo ven, discriminación por actividad sindical, ¿lo ven? Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, pido disculpas porque no tiene las marcas de Cerejus, pero esto lo compartimos, Argentina y Perú lo comparte, porque forma parte de, como vieron antes, ¿se acuerdan que vimos? Son convenios de la OIT que se han firmado, y los ha ratificado Perú, los ha ratificado Argentina. Este convenio de la actividad sindical marca que en Argentina, ni en Perú, no se puede discriminar a las personas por su actividad sindical, incluyendo la actividad sindical, ir a reclamar algo, o generar corrientes de opinión en el lugar de trabajo, o incluso participar de una huelga, o participar de un gremio o de una asociación. Entonces, este convenio OIT 135 dice: los representantes de los trabajadores en la empresa deben gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido discriminatorio, por razón de su condición de representantes de los trabajadores,
de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, de su participación en la actividad sindical, siempre que estos representantes estén actuando conforme a la ley, es decir, no se produzca rotura de cosas, ni destrucción, ni violencias. El problema de mi experiencia es cuando era abogada del sindicato gráfico de San Luis, es que muchas veces el sindicato organiza una huelga o algún tipo de manifestación que es totalmente pacífica, pero hay veces que la patronal puede llegar a mandar algún grupo que produce algún tipo de rotura, y ahí es cuando empieza la discusión. ¿Quién hizo la rotura? Si el sindicato con su huelga, o las personas que hacen la huelga, o terceras personas que utilizan una vieja terminología de la época del proceso militar que le llaman infiltrados. Entonces, en general, la persona, por participar de la huelga, por formar parte del sindicato, por estar afiliado, por todo ello, no puede ser discriminada. Si no, se produce discriminación por actividad sindical. Escucho, ¿sí? ¿Escucho? Bueno. Entonces, acá no lean esto de la 23551, que es una ley argentina, pero esto, ustedes piensen que esto se aplica igual a Perú por el convenio 135 de OIT, que es, por ejemplo, el convenio 135 no dice que estas personas van a tener la protección estando afiliadas a un sindicato. Dice que por hacer acciones sindicales, de todo tipo, incluido afiliarse o desafiliarse, o por participar en una huelga o participar en una actividad sindical. Pero a lo mejor esas personas no están afiliadas a un sindicato. Esa persona que no está afiliada a un sindicato, pero que es discriminada porque hizo una acción sindical, se lo denomina el activista sindical. El activista sindical. Pueden no estar afiliado a un sindicato. Es más, muchas veces, se ha dado acá, no sé si sería el caso de Perú, pero se ha dado acá, en algunos sindicatos que se han puesto de acuerdo con la patronal. Y la patronal favorece al sindicato, y el sindicato favorece a la patronal. Así que cuando surge un trabajador que no está de acuerdo con el sindicato, se produce un tercero que está siendo maltratado, tanto por la patronal como por el sindicato. Y eso es lo que le llaman el activista sindical, y a veces el sindicato puede actuar en contra de ese trabajador. Entonces ese trabajador va a ser doblemente maltratado por ese sindicato y por la patronal. Y entonces el juez tiene que tener muy afinada la sensibilidad en materia de discriminación para ver que en realidad, no por no estar afiliado o por no formar parte del sindicato, esta persona no reciba la protección que marca el convenio 135 de la OIT, que es de aplicación obligatoria. Bien, ¿qué más les puedo decir del activista? Después tenemos el despido y represalia. Ese es otro tipo de discriminación. Se habla del despido por discriminación, que es, por ejemplo, cuando discriminaste a un trabajador, y el trabajador te intimó a la empresa que lo dejen de discriminar, y después como no lo dejaron de discriminar por H o por B, se da por despedido. Ese sería un despido discriminatorio, o un despido indirecto por discriminación. Pero está lo que se llama el despido represalia, que es un acto de discriminación hacia el trabajador. El despido represalia está contemplado en este convenio de la OIT, no fue ratificado por Argentina, y me parece que no estaba en la lista que vimos recién de los que estaban ratificados por Perú. Sin embargo, como les digo, marca una luz, una estrella en el camino, es decir, está este texto en la OIT, y dice: no constituye causa justificada para la terminación de una relación de trabajo el hecho de que un trabajador presente una queja o participe de un procedimiento entablado contra el empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o por recurrir ante autoridades administrativas competentes. Eso que está mencionando ahí es el despido discriminatorio. También puede haber despido discriminatorio cuando un trabajador participe como testigo en favor de otro trabajador. Y participa como testigo, y cuando vuelve a su casa se encuentra con el telegrama de despido. Ese tipo de despido es un despido discriminatorio, porque lo discriminaron, a él especialmente lo echaron por haber sido testigo en contra de la patronal, por determinado hecho en favor de un trabajador, de otro trabajador. Es despido discriminatorio, y es despido, como dijimos acá, despido represalia. Bueno, ha habido varios, por ejemplo, este autor que se llama Rodolfo Capón Filas, hablaba del despido represalia, que es cuando el empleador castiga a un individuo para sancionarlo por alguna conducta que considera contrario a sus intereses, aunque lo que hubiera hecho ese trabajador, por ejemplo, concurrir como testigo, es algo legal, no está mal. Bueno, y a pesar de eso lo discriminan, lo separan y lo despiden
por haber actuado como testigo. O es la acción contra un empleado porque, por ejemplo, protestó, se manifestó en una acción ilegal, etc., por ser testigo en algún juicio, como dicen. Todos esos casos son los despidos represalia. Hay varios fallos judiciales en Argentina que consideran que el despido represalia claramente es un caso de despido discriminatorio. Bien. Acá están los fallos, pero me parece que no es de interés. Yo quiero buscar fallos de Perú para traerles fallos de Perú de este tipo de casos, ¿no? Que se hayan pronunciado como un acto de discriminación. Discriminación por razones religiosas, puede haber discriminación por razones religiosas, se me perdió ¿dónde estoy? Espérense. En la discriminación por razones religiosas, obviamente, vamos a tener acá, despido de represalia, despido por razones religiosas. Ha habido casos de trabajador adventista, como les dije, que no tenía permitido trabajar los días sábados, y que le dijeron que no podía seguir trabajando porque tenía que trabajar el sábado, y el juez se pronunció diciendo, no quedan dudas que el haber omitido la empleadora toda consideración a los motivos que dijo la señora, que era adventista, violentó su derecho a la objeción de conciencia y a su derecho de la creencia. Entonces no se discriminó directamente, no se dijo, la despido por ser adventista, pero la despidió por no ir a trabajar los sábados cuando sabía muy bien, porque le había noticiado la empleada, que no podía trabajar los sábados porque era adventista. Y es una forma de hacerle imposible, la obliga a elegir entre su trabajo y su creencia, y entonces está vulnerando su creencia. Es un tipo de despido por razones religiosas, un despido con discriminación. En este otro caso, era un trabajador que había comenzado a usarle, porque la gente de la colectividad judía, lo sé porque, bueno, yo toco el órgano, y toco en la iglesia, y toco también en los Shabbats. Me encanta, me siento muy bien cuando lo hago. Y bueno, en los Shabbats voy a una sociedad israelita acá en San Luis, que es chiquita, donde hay mucha gente que no es muy religiosa. Así que, porque la gente de la colectividad judía, hay muchos que son muy religiosos, y otros que son medianamente religiosos. Así que hay unos que sí se ponen la kipá, el solideo ese chiquito, y otros que no. Y entonces parece ser que este trabajador había hecho un vuelco en su vida, porque de pronto se convierten, así como cualquiera de nosotros de pronto dice, me convertí, quiero ir más a la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, ellos de pronto se convirtió, este chico, este trabajador, dijo, ahora me convierto en un judío religioso, ortodoxo, y voy a empezar a usar la kipá. Y entonces iba con la kipá a trabajar, y le habían dicho, no, para estar en el trabajo te tenés que quitar la kipá. Y empezó a recibir presiones por parte de sus superiores para que no lo hiciera, que se lo sacara, qué sé yo, y él al final dijo, no, yo no puedo, lo mismo, tengo que elegir entre ser de mi creencia o trabajar, y usted me está impidiendo elegir, me está impidiendo seguir adelante con mi creencia. Y entonces se dio por despedido, en forma indirecta, y el juez y la Cámara, recuerden ustedes que la doctora Dobarro forma parte de estos jueces top que hay en Argentina, son los jueces top, son los que están en Buenos Aires, los jueces nacionales del trabajo. La doctora Dobarro, mi colega acá en este curso, es juez nacional de trabajo. Entonces los jueces dijeron que era un acto de discriminación y que se había dado bien por despedido y que lo tenían que indemnizar, porque no podía ser que le impidieran ir con la kipá. Después otra vez, en este caso no le dieron la discriminación. Y este otro caso, este otro se presume despido sin causa, por su pertenencia a la religión judía, quedó demostrado por testigos y por el informe de una entidad que se llama INADI, que en Argentina, que es de la discriminación, que estaba siendo víctima de acoso laboral que le hacían los compañeros y los superiores que aplaudían y se reían de él por su religión judía y porque era una persona de edad. Y el empleador, la parte patronal, tenía conocimiento de ese mobbing o acoso laboral, y a pesar de eso no tomó ninguna medida, y al no tomar ninguna medida, creó un lugar de trabajo, como les dije en la primera clase. Si la patronal no toma medidas para que no se produzca el acoso laboral, está creando un lugar de trabajo peligroso, tan peligroso como tener una máquina que tiene una falla, o una pérdida de electricidad, o una pérdida de agua. Es un lugar peligroso que puede originar una depresión, un suicidio. Entonces el lugar donde no se corrige el mobbing es un lugar peligroso para trabajar. Se condenó a la accionada al pago de daño moral y psicológico por la discriminación religiosa. Muy bien, a ver qué más venía acá. Bueno, no, esa era la discriminación, ahí terminaba. Yo quería traer esos casos que no alcancé a pasar al nuevo PowerPoint,
porque eran casos de discriminación por las creencias, por la edad, como han visto ustedes. Me parecía interesante. Bien, stop share. Vuelvo acá. Bueno, hemos llegado al punto entonces en que hemos desarrollado la discriminación en relación con, la discriminación en relación con el acoso laboral, que están estrechamente relacionados. Y además, quería decirles que en el caso de Argentina hay unos fallos judiciales que establecen, que eso lo tengo que investigar en relación con Perú, el problema es la materia probatoria, cómo se prueba la discriminación. Cómo probar la discriminación a veces es muy difícil, porque como les digo, ocurre muchas veces a puertas cerradas. Entonces, en Argentina hay un fallo que se llama Pellicori, de la Corte Suprema, que en el caso de Pellicori bastó con que el trabajador, era una mujer, que la trabajadora invocara porque era un despido directo sin causa. La habían despedido, le habían dicho que es despedido, y creo que hasta le habían pagado los 2,50 pesos, que sería ese despido directo, porque seguramente no tenía mucha antigüedad la trabajadora, así que fue fácil despedirla e indemnizarla. Pero el problema es que la habían discriminado. Entonces, ella arguyó que la habían discriminado, y al arguir que la habían discriminado, se dijo que la parte empleadora tendría que haber demostrado por qué razón la despidió, ¿sí? O sea que se invirtió la carga de la prueba en realidad. Y la parte empleadora tendría que haber demostrado, por ejemplo, que la despidió porque había que reducir personal, o porque estaban en crisis económica, o porque se había cerrado ese puesto de trabajo y no era necesario. Pero si realmente la parte empleadora no demostraba las razones por las que fue despedido, era un despido discriminatorio. Es interesante porque bastaría que el trabajador diga, fui discriminado, para que la parte empleadora tenga la carga de demostrar eso, de que no ha sido discriminado. Se invierte la carga de la prueba. Les digo porque como abogada he tenido varios casos donde la discriminación se produce puertas adentro, donde se le dice al trabajador, vení, que vamos a hablar, y el trabajador tiene que obedecer al gerente que lo llama, no puede dejar de ir. Entonces concurre en la oficina, y se pone a hablar, le cierran la puerta, y a puertas adentro le dicen, vos sos esto, lo otro, ¿no? tenés que irte porque siendo mujer no necesito más mujeres, te tenés que ir, o sos una persona grande, no te queremos más acá. Sos una persona, otra forma de discriminar también es a la persona que no está actualizada con la computación, lo cual se ha producido muchísimo, que las personas han quedado sin suficientes conocimientos técnicos. Entonces, si vos tenés un trabajador que no tiene suficientes conocimientos técnicos, tenés que darle la oportunidad que se capacite, pero no sin más despedirlo porque no tiene los conocimientos técnicos. Es una forma de edadismo, de despedirlo por la edad que tiene y no tiene los conocimientos técnicos. Entonces toda esa tipología de la discriminación está estrechamente relacionada con el acoso laboral y con la perspectiva de género, porque muchos de los casos de acoso laboral y de discriminación se producen por género, pero ya hemos visto que se intersecciona con la edad, con la pobreza de la persona, con la educación que pueda tener o no, con la apariencia física, con que esté discapacitado o no, con que sea mujer u hombre, con que sea cis, o que sea heterosexual u homosexual, y todo eso genera mayor discriminación y doble discriminación. Bien, hasta acá llegamos entonces. Le pido al coordinador o la coordinadora, a ver, ¿dónde están? Nos vamos a despedir entonces, y ha sido un placer, y vamos a seguir, la próxima clase este sábado, la sigue la doctora Dobarro, como les dije, es una excelente jueza nacional del trabajo, de la nueva camada de jueces nacionales del trabajo, de la cual estoy muy orgullosa de compartir este curso, y saben muchísimo. Es más, yo la he convocado acá a un curso que hemos realizado en el Poder Judicial de San Luis, para que formara parte de la capacitación del Poder Judicial, y ella da específicamente toda esa cuestión de género. Bueno, así que la próxima clase es con la doctora Dobarro, que es el sábado, y después sería la última clase conmigo, que sería el otro miércoles, donde vamos a redondear este tema, vamos a hablar del teletrabajo y el acoso laboral en teletrabajo, y también vamos a, si tengo que alcanzar a dar, pues yo quería siempre dar un aspecto positivo, es decir, ¿qué se puede hacer para evitar o para prevenir el tema del acoso laboral? Bueno, para eso tenía toda una batería de medidas que yo proponía, que ya van a ver, para que se las voy a contar ahora, que también sería parte de mi última clase. Así que, bueno, eso sería,
y les agradezco muchísimo, muchísimo haberme escuchado y haber participado, como lo ha hecho Mónica, como lo ha hecho acá Oscar, y la señorita que estuvo antes, y bueno, nos vemos dentro de una semana. Y este sábado se van a ver con la doctora Dobarro. ¿Es así, Oscar? Doctora, perfecto. Sí, muchas gracias, doctora Adela. En ese caso, estimadas y estimados participantes, siendo las 6:53 de la tarde, bueno, en hora Perú, y siendo las 8:53 en la hora Argentina, agradecemos su participación en la sesión de hoy. Los esperamos en la siguiente sesión, el día viernes, con la doctora Viviana Dobarro. Y ha sido un gusto, doctora Adela, tenerla con nosotros el día de hoy. Muy buenas Pero noches. Oscar, le pregunto, ¿es el viernes o es el sábado? El sábado. Es el sábado, y diga la hora ya que está. Así ya Claro. La hora viene a ser de 4 a 6 de la tarde en la hora de Perú y de 6 a 8 de la noche en la hora argentina. Con la doctora Dobarro este sábado. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto. Mónica, gracias. Gracias por participar. Y todos ustedes, gracias por estar. Nos vemos entonces. Nos vemos, muy buenas noches, hasta luego.